Vamos a ver matemáticas en primer grado. El eje, forma, espacio y medida. Tema, figuras y cuerpos geométricos. Aprendizaje esperado, analiza la existencia y unicidad en la construcción de triángulos y cuadriláteros y determina y usa criterios de congruencia de triángulos. Vamos a ver en esta ocasión cómo construir triángulos dadas diferentes dimensiones del mismo. Vamos a empezar con la construcción de triángulos si nos dan las dimensiones de sus lados. Para poder construir un triángulo debemos de conocer las tres dimensiones de sus lados, es decir, saber cuánto miden los tres lados del triángulo. Pero hay una condición que se debe cumplir, que la suma de cualquier par de lados del triángulo debe ser mayor que el tercer lado. Ahorita en los ejemplos vamos a explicarlo perfectamente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a construir un triángulo con los tres segmentos que midan 5.7 centímetros. Vamos a necesitar para esto un compás y una regla. Empezamos por trazar una línea, un segmento de línea que mida 5.7 centímetros. Después colocamos nuestro nuestro compás en el extremo izquierdo, extremo derecho, la punta del compás en el extremo derecho de nuestro segmento y trazamos un arco de 5.7 centímetros, que sería la medida de la segunda línea. Hacemos lo mismo apoyando el compás en el extremo izquierdo del segmento y trazamos otro arco que mida 5.7 centímetros también. Puede ser la medida de la tercera línea. El lugar donde se cruzan los dos arcos es el que nos marca el punto donde deben de coincidir los segmentos que nos faltan. Y aquí tenemos nuestro triángulo de 5.7 centímetros en cada lado. Como podemos ver, si nosotros tomamos dos segmentos del triángulo, vamos a tomar el segmento negro y el segmento rojo, y sumamos sus dimensiones, nos da 10.4. Si lo comparamos con el tercer segmento, que es el azul, 10.4 es mayor que 5.7. Y lo mismo podemos hacer con cualquier par de segmentos de este triángulo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos que construir un triángulo con tres segmentos que midan 6, 4 y 3 centímetros. Vamos a hacer un procedimiento similar al anterior. Empezamos trazando un segmento de 6 centímetros. Vamos a colocar nuestro compás en el extremo izquierdo para trazar un arco de 3 centímetros. Ahora en el extremo derecho trazamos un arco de 4 centímetros y donde se cruzan los arcos vamos a terminar nuestro triángulo con las medidas que nos pidieron. ¿Sí? El triángulo se pudo formar. Vamos a comprobar el porqué. Si tomamos el segmento negro y el segmento rojo, sumamos sus dimensiones, 6 más 4 son 10, y 10 lo comparamos con el tercer segmento, que son 3 centímetros, y vamos a ver que evidentemente 10 es mayor que 3. Vamos a tomar ahora el segmento azul y el segmento rojo, que miden 3 y 4 centímetros, lo sumamos, nos da 7. 7 es mayor que el tercer segmento, que es el negro, que son 6 centímetros. Y si tomamos finalmente el segmento negro con el segmento azul, son 6 y 3, son 9 centímetros. Comparados con los 4 centímetros del tercer segmento, sabemos que 9 es mayor que 4. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo con sus lados de 8, 10 y 6 centímetros. Vamos a empezar trazando un lado de 6 centímetros. Ahora trazamos un arco de 8 centímetros apoyando el compás en el extremo izquierdo del segmento. Ahora nos apoyamos en el segmento en el extremo derecho y hacemos un arco de 10 centímetros y completamos nuestro triángulo. ¿Sí? Si hacemos una comparación igual
que es lo que hicimos en el ejemplo anterior, vamos a ver que 8 más 10 son 18. 18 es mayor que el 6, que es el tercer segmento. Si tomamos el 6 con el 10, son 16. 16 es mayor que el tercer segmento, que es 8. Y si tomamos el primero y el tercer segmento, que son 8 y 6, la suma son 14. 14 es mayor que el 10 que mide el tercer segmento. Por lo tanto, se cumple la condición de que al tomar cualquier par de lados del triángulo, la suma es mayor que el tercer lado. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos tres segmentos, uno de 6, uno de 10 y uno de 3.5 centímetros. Vamos a trazar un segmento de 10 centímetros. Vamos a trazar un arco de 6 centímetros en el extremo izquierdo del segmento. Ahora vamos a trazar un arco de 3.5 en el extremo derecho y vamos a ver cómo estos arcos jamás se van a cruzar. Estos arcos no se cruzan en ninguna posición, por lo tanto el triángulo no se puede construir. Veamos por qué. Si tomamos los primeros dos lados, 3.5 y 10 centímetros suman 13.5 centímetros. 13.5 es mayor que el 6 del tercer lado. Se cumple la condición. Si tomamos el segundo par de lados, que serían 6 y 10, los sumamos, son 16. 16 es mayor que 3.5, que es el tercer lado. Perfecto. Pero si tomamos el primero y el último, que serían 3.5 más 6, nos da 9.5 la suma. Y 9.5 no es mayor que 10. Esto no se cumple. Por esta situación, el triángulo no se puede construir. Vamos a ver ahora cómo construir un triángulo si nos dicen la medida de dos de sus ángulos y uno de sus lados. Vamos a construir un triángulo que tenga un segmento de 6 centímetros y tenga dos ángulos de 35 y 55 grados. Vamos a necesitar regla y un transportador. Empezamos trazando un segmento de 6 centímetros. Ahora, apoyando el transportador en el extremo izquierdo de nuestro segmento, es decir, aquí donde estoy señalando, el centro del transportador ahí, el 0 o la primera línea donde empieza la numeración está sobre el segmento que ya trazamos y trazamos un ángulo de 35 grados. Aquí se puede ver cómo pasa por el 35 la línea que está marcado en rojo. Ahora movemos nuestro transportador hacia el extremo derecho. Ponemos el centro en el extremo derecho, el 0 sobre el segmento y trazamos una línea de 55 grados. Aquí podemos ver cómo pasa por el 55 para formar un ángulo de 55 grados. Ya tenemos nuestro triángulo trazado con un ángulo de 35 y un ángulo de 55 grados. Borramos los excesos, marcamos nuestras medidas y tenemos el triángulo hecho. Si yo les doy estas tres medidas a cualquier persona, todos me van a hacer exactamente el mismo triángulo. Esto es a lo que se le llama unicidad. No puedes hacer un triángulo diferente a este si te doy estas tres medidas. Podremos cambiar la posición, pero el triángulo va a ser exactamente igual, es decir, son triángulos congruentes. Vamos a ver ahora cómo sería un triángulo si nos dan la medida de dos de sus lados y un ángulo. Construimos un triángulo que tenga segmentos de 6 y 10 centímetros y un ángulo de 60 grados. Vamos a hacer primero uno de los segmentos. En este caso vamos a hacer el segmento que mide 6 centímetros. Ahora con el transportador, el centro en el extremo izquierdo del segmento que ya hicimos,
vamos a trazar el ángulo de 60 grados. ¿Sí? La línea que estamos trazando en este momento para formar el ángulo de 60 grados debe de medir 10 centímetros, que es el otro segmento que nos están pidiendo. Ya tenemos los dos segmentos y el ángulo de 60 grados. Para terminar el triángulo, unimos los extremos de los segmentos y ya tenemos el triángulo con las condiciones que nos pidieron. En este caso, nuevamente, solo se puede hacer un triángulo con estas medidas. No puede, si hay 2 o 3 o 10 personas que lo hacen, cada uno por separado, a todos nos debe quedar el mismo triángulo. Repito, podemos cambiar la orientación, la posición, pero el triángulo va a ser congruente al que hagamos cada uno. Es lo que se llama unicidad. Vamos a ver ahora cómo construir triángulos si nos dan sus ángulos. Me piden construir un triángulo que mide 65, 45 y 70 grados en sus ángulos. Para empezar, para poder trazar un triángulo, un ángulo, debo de empezar por trazar una línea, un segmento. ¿Sí? En este caso yo voy a trazar un segmento de 9 centímetros. ¿Por qué 9 centímetros? Pues porque a mí se me ocurrió hacerlo de 9 centímetros. Ahora vamos a trazar un ángulo de 65 grados en el extremo izquierdo del segmento y trazamos una línea. ¿Cuánto va a medir esta línea? Hasta ahorita no sé, hacemos una línea. Ahora en el extremo derecho del segmento vamos a trazar un ángulo de 45 grados y trazamos otra línea. Vemos que las dos líneas que trazamos, que nos formaron los ángulos, ya se cruzaron y con esto formamos nuestro triángulo. Tenemos entonces un ángulo de 65 grados, un ángulo de 45 grados y el tercer ángulo que no hemos medido mide 70 grados. ¿Ok? Bueno, vamos a imaginar que a alguien no le gustó el segmento de 9 centímetros y dice: yo quiero hacer un segmento pero de 14.3 centímetros. Ok, hace un segmento de 14.3 centímetros. Traza un ángulo de 65 grados en el extremo izquierdo. Traza un ángulo de 45 grados en el extremo derecho. Y ya tienes tu triángulo, que mide 65 y 45 grados. Y el tercer ángulo también mide 70 grados. Ok. ¿Cuál de los dos trazos es correcto? Los dos. Los dos cumplen con las condiciones que nos pidieron. ¿Por qué nos salieron triángulos diferentes? Bueno, porque en este caso no se cumple con la unicidad que mencionamos en los ejemplos anteriores. En este caso, los triángulos que podemos dibujar o trazar que cumplan con esta condición de tener estos tres ángulos pueden ser diferentes en su tamaño. Van a tener la misma forma, pero diferente tamaño. Son lo que conocemos como triángulos semejantes. ¿Sí? ¿A qué se debe esa diferencia? De que iniciamos con un valor diferente en lo que tomamos como base, que en este caso fue de 9 centímetros y de 14.3. Entonces aquí podemos hacer una infinidad de triángulos con diferentes tamaños. Nos vemos en el siguiente video.